Tabaré Vázquez, ¿hay algo más que decir después de todo lo dicho? ¿Hay algo más que ver después de todo lo visto? Pues sí, hay muchísimo, porque sobre todo queda lo que muchos entienden como una forma de hacer política. De eso estaremos debatiendo esta noche con el panel aquí en Todas las Voces. Viviana. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Ayer realmente fue una jornada importantísima para el Uruguay. Se fue uno de los políticos más influyentes del siglo XXI para el país, así que se habrá para hablar. Bien, vamos a apenas un consejo y vamos a regresar directamente con el panel de Todas las Voces en esta edición especial que, por otra parte, más adelante tiene un tema que nos cruza a todos. A todos. Todos tenemos en algún momento algo que preguntar sobre esta reforma de la seguridad social. Hay una comisión de expertos. Estaremos hablando con el coordinador de esta comisión, con Rodolfo Saldaña. La vuelta al sol esta vez vino para decirnos algo. Vino con el desafío de reinventar aquello que dábamos por sentado. Y el atardecer mora y rubí del tajamar vino para recordarnos que fuimos forjados al calor del vino y las estufas. La vuelta al sol, esta vez, vino para cosechar lo mejor de nosotros. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Bueno, hay una dimensión física que es la que se va y una dimensión en el plano de las ideas que es lo que queda del expresidente Tabaré Vázquez. Así es, vamos a darle las buenas noches al panel. Fito, ayer estuviste acá, pero sin lugar a dudas, ¿qué reflexión haces para los televidentes de Todas las Voces después de la partida física del presidente Tabaré Vázquez y también de lo que se vivió en la jornada de ayer, ¿no? Sobre todo a la noche. Bueno, un momento de dolor en particular para los frente amplistas y para la familia del doctor Vázquez. Por otro lado, si tuviera que hacer un esfuerzo para ver cosas buenas, cosas lindas en esto, es lindo ver a un dirigente político partir así, ¿no? Rodeado de su gente, tal cual, ¿no? ¿Cuántas personas hubiera habido ayer de tarde, en 18 de julio? Y después en La Teja, si no hubiéramos estado en medio de esta pandemia, ¿no? Así se fue Vázquez, ¿no? Rodeado de su gente. Pero también, y esto lo quiero subrayar muy especialmente, se fue respetado por sus rivales. Claro. Y eso es muy lindo también. Yo escuché al doctor Lacalle Herrera, creo que todos lo hemos podido escuchar en estos días, hablar con mucho respeto y con mucho cariño sobre el doctor Vázquez y su vínculo. Leí también una columna muy linda del doctor Sanguinetti en El País, en el mismo tono, y sobre todo diciendo, Sanguinetti con palabras y Lacalle Herrera con hechos, algo fundamental de lo que hemos hablado mucho acá en este programa, que las diferencias entre las personas en lo que tiene que ver con la política son diferencias de ideas perfectamente legítimas y que no tienen que llegar nunca al plano personal. Y entonces me quedo con esa... Vivi, me quedo con esa reflexión, ¿no? Es decir, más allá de las broncas que generó Vázquez en Colorados y Blancos, más allá de los enfrentamientos que tuvieron, queda el respeto hacia la persona y el respeto también hacia las ideas. Un ministro del presidente Vázquez, José Bayardi, quiere decir que allí habrá también connotaciones muy especiales, Pepe. Sí, a ver, me comprenden las generales de la ley, diríamos, ¿no? Porque más allá de los afectos construidos durante 30 años de compartir militancia y el hecho de haber tenido que asumir responsabilidades delegadas por el doctor Tabaré Vázquez, en primera instancia como subsecretario de Defensa la doctora Berruti, como ministro de Defensa en aquella oportunidad, como representante de la presidencia pro tempore de la UNASUR, cuando la tuvo Uruguay, cuando la tuvo el doctor Tabaré Vázquez, en lo que era las conversaciones de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno, en una comisión que era la Comisión del Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, y en la última etapa, una vez más, como ministro de Defensa. O sea, es difícil separarlo de lo afectivo y de las valoraciones afectivas, de lo que significó Tabaré para el Frente Amplio, de lo que fue su firme convicción asumida desde que desempeñó la intendencia, desde que ganó la intendencia municipal de Montevideo, después durante 2 campañas electorales en las que perdió,
la del 94 y la del 99, y la campaña electoral del 2004. Creo que el tiempo, que es un gentil hombre, en realidad va a permitir aquilatar más al conjunto de la sociedad lo que significó la figura de Tabaré, no solo a los Frente Amplistas, y lo que significó el primer gobierno, que fue un gobierno, en mi opinión, de enorme cantidad de transformaciones, y lo que fue navegar en las aguas procelosas de este segundo gobierno, en la que también va a dejar, y dejó, más allá de la diferencia, las discusiones internas, en lo que tuvo que ver con la instalación de UPM-2, que las hubo como discusiones internas, y más allá de las valoraciones que exista, la posibilidad de que haya un punto de recuperación económica, también basado en el empuje que le dio. O sea, un hombre que sus convicciones, cuando tomaba una decisión, la tomaba. Y por último, si tuviera que destacar una decisión tomada de trascendencia, lo dijo también el expresidente Mujica, elegiría el Plan Ceibal. Sí. Porque no estaba en el programa del Frente Amplio en el año 2004. Fue una idea muy importante de Negroponte el Bueno, de Nicolás Negroponte. El malo trabaja en el Departamento de Estado. Este es un científico de Massachusetts que tuvo la virtud de convencer a Miguel Brezhnev, y Miguel Brezhnev tuvo la virtud de planteárselo a Tabaré. De venderle la idea. De venderle a Tabaré, pero Tabaré asumió lo que para mí va a ser un legado muy importante para las generaciones, en fin, que a partir de ese año tuvieron la oportunidad, que no hubieran tenido por la extracción social, muchos de ellos, de la que provenían, de vincularse al mundo digital. Así que elijo esa, más allá de una enorme cantidad de transformaciones que se hicieron. ¿Conrado? Bueno, una pérdida importante para el país, para este periodo que en la historia se registrará como los años de la democracia consolidada a partir de 1985. El doctor Vázquez es un personaje completamente no parecido al estándar medio de los políticos uruguayos. Punto uno, en absoluto con grandes dotes de orador. Era un orador reflexivo, preparaba mucho sus discursos, lograba entusiasmar normalmente en el final con una arenga que a mí me pone los pelos de punta, utilizando una frase del Che Guevara. No obstante, luego, a raíz de una exitosa difusión de la idea de que el triunfo de la izquierda era festejable, lo que me parece completamente legítimo, lo escuchamos utilizar más la de festejen uruguayos y le salía muy bien. Pero también fue un exitosísimo político que en el papel, y yo voy a decir porque siempre he opinado de política, en ese final del año 1989, cuando anunciaron que el candidato, ojo, el Partido Nacional no tenía chance alguna de ganar en Montevideo, pero el Partido Nacional tenía expectativas de poder ganar las elecciones, cuando anunciaron que era el presidente de Progreso, la sensación que tuvimos, y yo estaba en esa época en actividades de campaña, una papa. Pero en realidad, a las 2 semanas descubrí que estaba equivocado, porque el señor salía por la calle y cautivaba a la gente. A mí no lo hizo, pero la gente sí. Hay una foto, además, que recordaba parte de ese vínculo que luego se dio siendo Tabaré Vázquez intendente con el presidente Lacalle, ¿no? Sí. Para la firma del convenio sobre saneamiento. Sí, pero yo me acuerdo, porque yo no en eso estaba. Era digamos, Enrique Iglesias, el presidente de Lacalle, Tabaré Vázquez y yo, pero habíamos tenido una pelea muy grande en el piso 7 del edificio de Libertad, pero pura y exclusivamente por un tema de $3 millones que discutíamos quién tenía que pagarlos. Pero no era una cuestión obviamente personal, ni yo tenía, ni él tenía $3 millones de dólares, no de pesos. No, pero lo que quiero decir es, en esa elección sacó 327.000 votos
y fue apabullante. Nunca más perdió el Frente Montevideo. Pero la elección siguiente, que corrió para la presidencia, la del año 94, sacó 630.000, es decir, subió 300.000 votos. Él con un intendente del Partido Nacional prófugo. Unos años después, que viene el nuevo régimen, y sacó 1 millón, no llegó, pero prácticamente llegó a 980.000 y perdió con Jorge Valle. Y en la siguiente vuelta sacó 1.150.000 y cuando le ganó a la calle Pou en el año 14 sacó 1.226.105 votos, cantidad que no alcanzó nunca nadie y no sé, bueno, dentro de años seguramente se podrá pasar. Un ganador nato. Fito, querías hacer un apunte, pero además Sí. estaría bueno plantear también cómo fue el liderazgo de Vázquez, ¿no? A la interna del Frente Amplio y también para afuera, porque se ha dicho en estas horas, tenía una personalidad muy particular, era un tipo frío, pero que lograba atraer a la masa, ¿no? Y eso por ahí son dos características que no van de la mano. Sí, sí. Y dentro del Frente Amplio también no tenía un sector como otros liderazgos, ¿no? Y tampoco se encargó, por ejemplo, de dejar un vasquismo o un continuador de su línea. Sí. En algún momento se habló de reelección. Sí, hubo un pequeñísimo. Un conato. El año Un 2009. Un conato de proyecto. reelección en el 2008 que naufragó rápidamente. Yo digo, entre otras cosas, si mal no recuerdo, por una oposición muy firme del MPP, entre otros, ¿no? Que tenía sus propios planes, naturalmente, que era transformar a José Mujica en el sucesor de Tabaré Vázquez. Misterios del liderazgo, ¿no? Y misterios de la comunicación con la gente. Hay algo que tiene que ver con la personalidad de Vázquez, sin ser un gran orador, ¿no? En todo caso, un orador que se fue construyendo, que fue aprendiendo. Él tenía una capacidad para generar empatía con la gente que tenía que ver, en buena medida probablemente, con su túnica blanca, ¿no? Y con su especialidad. ¿no? Con su especialidad, como dice Pepe, ¿no? Con todos esos años de ejercicio de la profesión, una profesión tan importante en general, tan prestigiosa en Uruguay y que requiere tanta empatía, tanta sensibilidad. Hay algo de la capacidad de comunicación de Vázquez, de la capacidad de Vázquez para sintonizar con la gente que tiene que ver con su medicina. profesión, con su trayectoria. Y en cuanto al liderazgo de Vázquez, yo creo que se puede decir que se sentía más cómodo adentro del Frente Amplio, negociando con sus compañeros, incluso peleando con sus compañeros, que negociando y entendiéndose con los que no eran frente amplistas. Pero ¿le notaste un declive ahora en el último tramo de su trayectoria política? Para mi gusto, tiene 20 años formidables como líder político Vázquez, de 1989 hasta el fin de su presidencia, de su primer mandato. La intendencia, los 10 años como líder del Frente Amplio en esa pugna tan apasionante para los analistas con Astori, y los 5 años de su gobierno, que coincido con Pepe, fueron años de transformación profunda, ¿no? La agenda que manejó el gobierno del Frente Amplio dirigido por Vázquez en esos primeros 5 años fue loca, extraordinariamente exagerada, ¿no? Querían hacer todo a la vez, decíamos en aquel momento los analistas políticos, ¿no? Entonces yo creo que tuvo 20 años brillantes y creo que no nos dimos cuenta que pasados esos 20 años se iniciaba un periodo de decadencia, porque en mi opinión, dicho con enorme respeto, el respeto que corresponde, ya la segunda presidencia nos presentó un Vázquez distinto, ya no fue el mismo, creo. Bien. A ver, yo tengo una lectura de que en la primera presidencia fue una presidencia cargada de transformaciones. Había un programa acumulado durante mucho tiempo en el cual se estaban expresando transformaciones en el área tributaria, transformaciones en el área de la salud, transformaciones en el área laboral, transformaciones en una cantidad de áreas que ya venían acumuladas, y en ese sentido Tabaré siempre tuvo, a ver, cuando él se le ponía algo, voy a poner un ejemplo, nos convoca a los que íbamos a asumir ministerios o subsecretarías
y teníamos la negociación con los organismos financieros internacionales. Admitamos que en el año 2005 los organismos financieros internacionales estaban cubriéndose, ¿no? Porque las piñas le habían llegado de todos lados sobre la crisis a nivel global. Entonces nos juntan y dicen, bueno, van a ir todos, y vamos a ir todos. Más allá habla el equipo económico, pero van a ir ustedes, estaba Danilo Astori y Mario Vergara. Pero dice, acá está todo en negociación, todo en negociación. Pero hay una cosa que es intransable, que van a ser 200 millones de dólares para el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Bueno, vamos. Nosotros estábamos, a ver, los que no veníamos del área de la economía, estábamos pintados, acompañados. Y la verdad que tanto Astori como Vergara en los discursos era, bueno, acá podemos discutir todo. Recordemos que había un nivel de deuda importante con los organismos internacionales. Y esta era la lógica, o sea, vamos para acá y vamos para acá. Esto podría ponerlo en cantidad. Ejemplo, vamos a terminar el edificio de la presidencia, que había estado 40 años ¿cómo es? El Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, ¿no? Y cuando estábamos, a ver, no lo ponía a discusión, ¿se entiende? El ministro de Transporte tomaba nota a terminar el Palacio de Justicia. Vamos a transformar la presidencia, que era el edificio Libertad, ¿está bien? En un hospital de trauma de agudos. Había cosas que cuando uno la veía venir ya estaba decidida y no la iba a cambiar. Claro. En un momento en que se llevaban adelante efectivamente un conjunto de transformaciones. Pero capaz, yo comparto lo del discurso, yo nací en la izquierda, había un discurso de la izquierda que no era el que Tabaré hacía, pero había un nivel de empatía que él construía, ¿no? Y yo lo decía hoy, antes de entrar, cuando estábamos conversando, en mi opinión, yo se lo dije muchas veces, es parte de su profesión. ¿Por qué? Porque es oncólogo. Tiene que enfrentar a un paciente o a una paciente que tiene cáncer y en realidad tiene que dejarla motivada para seguir peleando y someter. O sea, yo le decía, es difícil a vos decirte que no, pero por esta característica. Y por último, que es una cosa que quiero reivindicar, que yo le decía antes de entrar, creo que el discurso del 28 de febrero de este año en la Plaza Lafone, este año tuvo bisiesto, o sea, viernes 28, y ese discurso del 28 de febrero, cuando él termina de evaluar lo que había sido el gobierno, termina de ver todo, en realidad el poema de No te rindas es un poema que yo estaba con mi señora y le digo, esto es algo que él asumió frente a su enfermedad, al No te rindas, y de hecho siguió hasta último momento, más allá de que Lucía Topolaki dice ahora que en algún momento le dijo, quédate tranquila, yo al 1 de marzo llego, más allá de eso, pero fue un enorme mensaje a los miles de frente amplistas que estuvimos ahí y que vale la pena que nunca lo perdamos como referencia. Bien, vamos a otro momento aquí en Todas las Voces y como ha habido mucha cosa autorreferencial, me permito hacer algunas precisiones importantes. Vamos a ver un Daniel Castro. Sí, ¿Con cuántos años? Y con 25 más o menos, 25. con 25. Qué hermosura. Un periodista... El año pasado. Claro, el año pasado. Un periodista muy tosco, muy tímido, no quiere decir que ahora no siga siendo tosco y tímido, ahora en todo caso con unos cuantos años más. Y esto lo puse en una línea de comunicación con Gonzalo Terra, que es el director periodístico de Telenoche de Todas las Voces, casi como una anécdota. Y entiende Terra que hay algunas cuestiones que miradas en perspectiva pueden llegar a tener un valor de aquel Vázquez de principios de los 90. Habla de todos los temas y es lindo hacer la lectura del día de hoy, ¿no? Y además vamos a ver a un Castro incisivo ya con 25 años. No creo, pero vamos a ver ese material y sobre todo a prestarle atención a las respuestas de aquel Tabaré Vázquez de los 90. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, comúnmente conocido como Tabaré Vázquez, así, tal cual. Tiene 53 años, nació en Montevideo el 17 de enero de 1940, es del signo de Capricornio, casado con María Auxiliadora, tiene 4 hijos, Álvaro, Javier, Ignacio y Pablo. Es hincha de los Gauchos de Progreso. Doctor, ¿cuál fue el momento más importante de su vida? Y el nacimiento de mis hijos. ¿De los 4 hinchas de Progreso, los 4? 3. Los 4 hinchas de Progreso. ¿Alguno tiene algún colorcito por ahí de colorcito tradicional? Sí, de alguna otra institución, pero hincha de Progreso los 4. Tengo 3 hijos biológicos y un hijo
adquirido, que también cuando se integró a la familia trajo las mismas alegrías que el nacimiento de los otros tres. ¿Qué le agradece a la vida? Todo. Realmente tenemos muchas cosas para agradecerle. ¿Y qué le reprocha? Nada. Creo que no estamos, ninguno de quienes estamos aquí, en condiciones de reprochar nada a la vida. Creo que quizás muchos vivan situaciones límites, difíciles, pobreza, miseria, pero creo que eso no se lo debemos reprochar a la vida, sino a nosotros mismos, a los hombres que no hemos sido capaces de encontrar caminos de justicia social, de libertad, de respeto, de tolerancia. ¿Creyente en Dios? Sí, creyente en Dios. ¿El poder aísla? Hay situaciones en las que el tener que decidir como gobernante implica que la decisión sea personal. Por tanto, en ese momento es una decisión aislada. Pero en general nosotros optamos por el camino de la consulta, del diálogo, del trabajo con todo nuestro equipo que mucho apreciamos y valoramos, y en ningún momento nos sentimos aislados. ¿La popularidad a veces es insalubre? Tiene su precio. La pérdida de la privacidad, por ejemplo, es uno de esos. Y la oncología constituye desde distintos puntos de vista un desafío muy importante. Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico, el oncólogo está obligado a transitar prácticamente todas las especialidades. Tiene que hablar con un ginecólogo y saber si un parametrio, por ejemplo, está tomado por la enfermedad o no. Tiene que hablar con un otorrino y conocer bien los sectores de la otorrinolaringología. Habla con un neurólogo y tiene que conocer bien todos los aspectos de la neurología. Con un hematólogo y debe conocer bien todos los aspectos de la sangre y su comportamiento. Quiere decir que es un desafío importante desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista de la elaboración científica, quizás sea una de las profesiones más ligadas al razonamiento cartesiano. Creo que la cancerología nos obliga a un permanente raciocinio de la situación en la que vivimos. Desde el punto de vista de la psicología y del comportamiento humano, es un desafío importante el relacionamiento con un enfermo. No nos olvidemos que muchas veces tenemos que atender niños, jóvenes, en fin, situaciones verdaderamente límites. Es un desafío psicológico el relacionamiento con los familiares del enfermo oncológico y aún con el medio. Constituye también un ámbito muy importante de estudio y relacionamiento social. Y yo diría que es un desafío personal para saber o para llegar a asimilar en algún momento las limitaciones que tiene la vida, lo corto que es el tránsito que hacemos por este mundo, y nos sirve quizás para valorar con mayor fuerza algunos elementos que en el contexto general muchas veces se pierden de vista. ¿Cómo se autodefiniría, doctor Tabaré? Sí, yo creo como un hombre común y corriente que pone pasión en lo que intenta hacer y que respeta enormemente a todos los seres humanos, porque sobre todas las cosas creemos que, nos ha tocado vivir esta travesía por el universo en esta nave que es el mundo en un instante, ¿verdad? Y en ese instante de convivencia lo peor que podemos hacer es no comprender y no intentar ser tolerante y respetuoso de los demás seres humanos que en este momento nos acompañan en esa travesía. ¿Su principal defecto? Tenemos muchos, ¿no? Muchos defectos. Somos hombres y como tal tenemos, nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras fallas. Y creo que lo peor que puede suceder es que a un gobernante o a un prócer lo estereotipemos en determinado modelo, en determinado molde. A mí me gusta pensar en un Artigas con la ropa sucia, en un Artigas con dolores de barriga, en un Artigas que de repente más de una vez tuvo que enjugar alguna lágrima o que tuvo que golpear en una mesa, en un Artigas que supo amar, que supo querer, que seguramente tuvo dudas y que seguramente tuvo errores como hombre, que tuvo aciertos enormes.
Y eso creo que engrandece más la figura. El hombre debe ser esencialmente hombre, más que un estereotipo en el mármol o en el bronce. ¿Su sueño de felicidad? Que todo el mundo pueda ser feliz. En 1993, en algún momento le pregunto también por una película, viste, esos típicos casi cuestionario Proust, ¿no? La película, y dice el mar que nos rodea, sobre todo tomando en cuenta lo que significaba en aquel momento la importancia de prestarle atención al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. Bueno, esto fue en Canal 7 de Tacuarembó. Canal 7 de Tacuarembó hace 30 años, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, exactamente. Nos vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar también de la reforma social. Bien, seguimos adelante aquí en Todas las Voces. Hay más siglas para este boletín. Recuerden esta, CESS, tiene que ver con la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Y están atendiendo un asunto que, como les decíamos con Viviana, nos atañe a todos. Y es una de las prioridades del gobierno también, ¿no? Lograr la reforma de la seguridad social. La Ley de Urgente Consideración creó esta comisión de expertos que ya está trabajando y tenemos en línea al presidente, quien está dirigiendo esta comisión y que además integró el Banco de Previsión Social en distintos periodos y es el experto, ¿no? Exacto, una de las personas que más sabe de esto, no solo aquí, ha sido reconocido en la región, en el mundo, Rodolfo Saldain. En principio, Rodolfo, muchas gracias por estos minutos. Querría preguntarle, o querríamos desde aquí saber, ¿cuál es el clima? Porque la integración es, como se dice, variopinta, ¿eh? Allí hay muchos cruces también desde la ideología. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el ambiente que se vive en estas primeras reuniones? ¿Cómo le va? Muy bien, Daniel, muy bien, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto en estar con ustedes. Como primera cosa me gustaría tener una muy breve palabra para sumarme al recuerdo que han hecho del presidente Vázquez, que es la manifestación de aquellos que nuestros padres nos decían siempre: estudio, trabajo, dedicación, esfuerzo, y realmente es un ejemplo de lo que el Uruguay abierto permite para aprovechar oportunidades. En ese clima, creo que en buena medida también, de alguna manera, lo estamos reproduciendo en la comisión. Tenemos realmente un muy buen ambiente de trabajo, con una integración que recoge todas las sensibilidades y realmente todos los integrantes, los 15, vienen haciendo aportes de mucho valor para este proceso en el que estamos involucrados y que esperamos poder llevar a buen puerto en el plazo establecido por la norma. Saldain, si tuviera que explicarle a los televidentes cuál es el fundamento para una reforma de la seguridad social, ¿qué les diría? Les diría que el Uruguay del siglo XXI es muy diferente de lo que fue el Uruguay del siglo XX. En el siglo XX la población crecía, no demasiado, pero crecía. Había, cuando Uruguay era campeón del mundo, 8 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Hoy ese número es menos de la mitad y vamos camino a ser 2 y algo en las próximas décadas. Ese cambio es absolutamente sustancial para entender cuál es el fundamento de este proceso de reforma, que tiene que ver fundamentalmente con esa dinámica demográfica y con un proceso de envejecimiento de la población, que es una buena noticia, ya lo hemos hablado con Daniel en más de una oportunidad, porque es producto del éxito que el Uruguay ha tenido como sociedad en la medida en que vivimos más, vivimos mejor y las familias están más en control de su propia capacidad reproductiva. Bien, Rodolfo, yendo a eso del 50, ¿no? Aquella foto en sepia, hoy vio que ya estamos hablando de 4 Ultra HD y todas esas siglas. ¿Cuál es la foto de hoy? Y sobre todo, tomando en cuenta lo que usted dice, ¿hay necesidad de proyectar? Porque esto no es una reforma que aplicada o resuelta o decidida empiece ya a cobrar vigencia. Esto va mucho más allá. Ustedes están tratando de tomar una foto a un Uruguay de aquí a ¿cuántos años? Efectivamente, una de las ventajas y de las virtudes que tiene este proceso es que el resultado del trabajo de este grupo de 15 no va a repercutir prácticamente en este gobierno, va a repercutir en el siguiente y en el otro. Van a empezar a tener allí sus principales efectos. Y nadie sabe quién va a ganar en el 2024 el gobierno, quién lo va a ganar en el 2029. Realmente eso es una ventaja, una fortaleza
de este proceso. Efectivamente, cuando se habla de reforma de la seguridad social hay que medirlo en términos de generaciones, 30, 50, 60, 70 años por delante. Las directrices de la Organización Internacional del Trabajo establecen que las proyecciones en los sistemas de pensiones, de jubilaciones, deben hacerse en un horizonte de 75 años. Obviamente el nivel de incertidumbre que tenemos en muchos aspectos, uno de los más importantes en cuanto al mercado de trabajo, genera la necesidad de que todos estos procesos estén bajo continua revisión. Pero realmente hay que pensarlos y mirarlos en una perspectiva de mediano y de largo plazo. Saldain, ¿qué componentes tienen sobre la mesa? Porque siempre que se habla de reforma de la seguridad social, lo primero que surge es la edad de retiro, ¿no? Y es lo que nos preocupa a todos o por allí lo que concentra más la atención. Pero hay también otros factores que esta comisión tiene sobre la mesa. Sin duda, primero, están sobre la mesa el estudio de todos los esquemas vigentes en el Uruguay, tanto los que son públicos, PPS, policial, militar, como los paraestatales. Y no hay ninguno que esté exento de dificultades, todos tienen dificultades. La edad de retiro, como dices tú, Viviana, es uno de los primeros atractivos, pero no es el único. Es decir, el tema central es cómo se va a distribuir la carga del financiamiento de la seguridad económica en la vejez a lo largo de las décadas y entre las generaciones. Los países que nosotros estamos mirando son muchos y probablemente los que uno podría llamar los mejores de la clase son aquellos que más tempranamente iniciaron un proceso de capitalización completa para buena parte de sus beneficios, es decir, esquemas que no están soportados exclusivamente en transferencias entre generaciones, sino que buena parte de esos sistemas reposan en ahorro previo y de ahorro de dimensiones muy importantes. Bien, también hay allí un aspecto que tiene que ver con eso que tanto se ha discutido, sobre todo en Europa en los últimos tiempos, y es el retiro activo. O sea, que una persona tenga la capacidad, por lo que usted decía además, todos llegamos a estas edades con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucha energía. Entonces hay una posibilidad de tener un componente de cobro de pasividad, por decirlo, y también seguir en actividad. ¿Podrá avanzarse en eso definitivamente, Saldain? Yo creo que sí, que definitivamente ese es un punto donde vamos a avanzar. De hecho, mañana, por ejemplo, tenemos al directorio del Banco de Previsión Social en la mañana y una de las preguntas que le hemos hecho al directorio es precisamente qué opinión tiene sobre ese punto. Hoy, la mitad de los trabajadores uruguayos cuando se jubila puede trabajar legalmente. Quienes no pueden hacerlo son los trabajadores del sector privado, porque obviamente una persona de 60, 60 y algo de años, ¿dónde va a poder trabajar? Va a ser en el sector privado, no va a ser empleado público, no va a ser bancario. Allí hay una limitación que realmente no tiene fundamento y recoge lo que fue la vieja estructura de las cajas de jubilaciones, y ese realmente creo que es un sentir bastante generalizado que creo que en esta oportunidad va a tener realización. Uno de los temas que suele aparecer siempre es, bueno, el trabajo de las personas mayores quita empleo a los trabajadores más jóvenes. Todos los estudios que hay indican lo contrario. Es más, que un nivel de actividad mayor de las personas mayores favorece el trabajo de los jóvenes, entre otras cosas porque no van o no compiten por el mismo tipo de trabajo. Y es un tema del nivel de actividad en la economía. Este punto lo vamos a estudiar precisamente en unos días con los expertos de la OIT en un seminario específico sobre el tema. Hoy la edad de retiro es un poco más extendida, ¿no?, de lo que habilita la ley, pero ¿tienen sobre la mesa o están analizando también algún tipo de incentivo para postergar justamente la edad de retiro? Mira, la edad de retiro está bastante incambiada en los últimos 25 años, en el eje de los 62 años. Cuando en el año 95 se aprobó la última reforma, pensábamos que había suficientes incentivos para lograr una dilación voluntaria de esa edad de retiro. No se ha logrado. Vamos a estar estudiando este tema. De hecho, está en curso una investigación que estamos contratando a través de un programa de cooperación del BID con una experta de la Universidad de la República
para analizar qué casos de éxito puede haber de incentivos para estimular permanencia en la actividad durante más tiempo. Pero por alguna razón, casi sin excepción, todas las legislaciones en el mundo terminan incorporando un cambio normativo de edades mínimas de acceso. Ese es un punto bien relevante a estudiar. Nosotros tenemos una realidad muy marcada en eso, y si bien no hay una homogeneidad, es decir, no todos los sectores o los niveles socioeconómicos envejecen de la misma manera. Por ejemplo, una trabajadora bancaria tiene por delante a los 60 una esperanza de vida de 30 años aproximadamente. No es lo mismo seguramente la situación de un trabajador de la construcción o de otros tipos de sectores de actividad. Y obviamente ese tipo de heterogeneidades debemos contemplarla en cualquier alternativa que se plantee. Sí, sobre todo apuntando a eso que usted mencionaba, las sensibilidades distintas, esos 15 integrantes. Hay sectores allí en esa mesa, Rodolfo, que ya han planteado la necesidad de atender lo que ha sido un cambio en el mundo del trabajo. Hay gente que va a quedar al margen aún de la mejor de todas las reformas, y es donde se plantea que para esa gente haya como subsidios especiales, como una renta que los cubra, una renta básica. ¿Se puede avanzar también en eso? Daniel, nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás. Y incluso la OIT hoy reconoce que los sistemas con pluralidad de pilares son el consenso, o casi que diríamos un estándar en todos los procesos de reforma. Es cierto que va a haber probablemente algunas dificultades en el empleo. Hay gente que es más optimista respecto del trabajo del futuro, hay gente que es menos optimista. Lo cierto es que Uruguay tiene hoy un nivel de cobertura de las personas mayores percibiendo beneficios a partir de los 65 años que es prácticamente universal. Ese nivel de cobertura tenemos que mantenerlo, y eso se logra a través de componentes o pilares no contributivos que nosotros estamos trabajando para incluso integrarlos de alguna manera con información que evite todo el proceso de prueba, de falta de recursos, que es bastante engorroso y que genera también muchas injusticias en la población. La idea es que aún aquellas personas que tengan dificultad de empleo logren un ingreso mínimo en la vejez. Bien, ¿qué papel juegan las AFAPs en esta reforma? En mi opinión, juegan un papel muy importante. Los sistemas mixtos implican un pilar cero, que es este que mencionaba antes, para evitar situaciones de pobreza en la vejez, y Uruguay ha sido muy exitoso en eso. La incidencia de la pobreza entre las personas mayores de 65 años es del orden de 1.8, un guarismo realmente excepcional, que contrasta mucho con la situación de la infancia y la juventud, ¿verdad? Tiene que haber también un pilar contributivo clásico, tradicional, el que administra el Banco de Previsión Social, y tiene que haber un componente adicional plenamente capitalizado, producto del ahorro individual, que ese es el que administran las AFAPs. Obviamente el diseño del Pilar 2 merece revisión, merece posibilidad de mejora. De hecho, tuvimos la semana pasada enorme cantidad de propuestas, tanto de ANAFAP, la asociación que nuclea las AFAP privadas, como también de República AFAP. Pero realmente un pilar de ahorro individual obligatorio es central. Todos los países en el mundo lo están incorporando. Por ejemplo, vimos recientemente en un seminario que hicimos con la Agencia Sueca de Pensiones, que ellos tienen un pilar cero muy fuerte dedicado para asegurar un nivel mínimo de ingresos. Tienen también un sistema de cuentas nocionales como pilar de seguro social más clásico, y tienen un pilar de ahorro individual obligatorio que es también muy importante. Realmente la existencia de pluralidad de pilares es central para los diversos objetivos que tiene un sistema previsional. Bien, estamos hablando con el doctor Rodolfo Saldain, es el coordinador de esta Comisión de Expertos de Seguridad Social. Vamos a abrirle la participación también al panel. Me gustaría no olvidarme, Rodolfo, ¿cuál es el vínculo que tiene Rafael Radi, ahora muy conocido por coordinar el GACH, con los trabajos que está realizando este grupo de expertos? Me gustaría que en el final habláramos también de lo que es el respaldo de la academia. Connie. No, es muy bueno estar informado y actualizado por parte de un presidente de una comisión que además tiene la solvencia de Rodolfo. Me comprenden las generales de la ley, porque con Rodolfo, cuando Rodolfo era un chiquilín,
y presidente del Banco de Previsión Social con 33 años y era director desde que tenía 28, estábamos en el gobierno y teníamos responsabilidades para resolver los problemas fiscales, o cada uno tenía alguna responsabilidad con los temas fiscales, y entonces nos juntábamos con mucha frecuencia y íbamos a exponer los puntos de vista del gobierno al ámbito parlamentario, con un éxito muy modesto, vamos a reconocerlo, pero yo aprendí allí a admirar la sapiencia, los conocimientos de Rodolfo. Felizmente en el gobierno siguiente un acuerdo entre los partidos llevó que el doctor Sanguinetti hiciera el acuerdo con el Partido Nacional y se implementara una ley en la que Rodolfo fue una pieza muy importante. Pero han pasado 30 años, no se cambiaron, hubo algunos cambios, algunos de ellos creo que no fueron positivos, son los del 2008, pero en todo caso, con buen criterio, el gobierno lo que ha decidido es hacerlo de la manera que es razonable para darle vida propia a una reforma, digamos, a un ajuste del sistema de seguridad social. Y para ello la LUC incluyó la creación de la comisión. Me interesa, Rodolfo, que nos contaras, tú decís, bueno, están todos representados, que nos ayudaras o nos refrescaras con una identificación de quién son esos 15 miembros, a qué sectores de la sociedad representan, cuánto es representación política, cuánto académica, cuánto de organizaciones sociales. Bien, muchas gracias, Connie, muy generosos en tus conceptos, lo mismo que Daniel al comienzo. La designación de esta comisión de 15 fue hecha en consulta por Presidencia de la República con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Allí cada uno de los partidos propuso los nombres que entendió del caso. Hay nombres obviamente de toda la coalición de gobierno, hay nombres también del Frente Amplio, en particular allí son tres, los 3 en 15 son los representantes o los nombres que se nombraron, que se designaron a propuesta del Frente, y también hay nombres designados a propuesta del PIT-CNT, de la Organización de Jubilados y Pensionistas y de las cámaras empresariales. Es decir, está todo el espectro político allí representado, y aparte del trabajo de estos 15 miembros, se cuenta con una secretaría técnica que realmente es muy, muy potente, que está integrada por unos 8 funcionarios del BPS, una media docena que provienen de la OPP, inicialmente uno del Ministerio de Economía, y hoy se ha ampliado con 3 más. Tenemos también apoyo del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Estadística, y un apoyo realmente muy, muy fuerte de toda la academia, la UDELAR, las universidades privadas y muchos centros de estudio. Si realmente creo que estamos, armando y logrando un equipo de trabajo realmente fuerte para este desafío que tenemos por delante. Y tienen 90 días para generar, una evaluación del sistema y 90 días para hacer propuestas, ¿no? Correcto, el 3 de febrero vence el plazo para presentar el informe de diagnóstico y creo que vamos a poder cumplirlo sin mayores dificultades, y después 90 días para propuestas. Bien. Habló el director en su momento de la OPP, ahora habla un exministro de Trabajo. Sí, bueno, en primer lugar el reconocimiento, nadie pone en duda lo que es el conocimiento de Saldaña en materia de seguridad social. El problema yo tengo que ser medio escéptico con mis propios compañeros, o sea, voy a salvar a Saldaña, tengo que ser medio escéptico, porque en el año 96 efectivamente se llevó adelante una reforma. La reforma iba dirigida, en realidad solucionemos los problemas que puedan haber estado planteados. Hoy, 24 años después, estamos discutiendo otra nueva reforma. Y yo creo que discutirla solo desde el punto de vista de la seguridad social, en mi opinión, termina siendo equivocado. O más pan para hoy y hambre para mañana. Y voy a decir por qué. Porque creo que el Uruguay hoy tiene, ¿no? Lo podemos sacar
es el segundo país de las Américas en lo que tiene que ver con cobertura de seguridad social, con el conjunto de las coberturas en seguridad social atrás de Canadá. El tema es que para poder proyectar esas coberturas y el financiamiento y los costos de esa cobertura, hay que trabajar más en el crecimiento de la economía, en mi opinión, en las capacidades de los recursos humanos para generar mayores niveles de crecimiento de la economía, para que incluso puedan admitir mayores niveles de ingresos salariales que puedan aportar de futuro más desde el punto de vista de la carga tributaria o de lo impositivo para financiar elementos de seguridad social. Entonces a veces nos restringimos, en mi opinión, a discutir solo los elementos que tienen que ver con el tema de cómo hacemos para financiar y qué nivel de prestaciones y cobertura damos, y creo que volvemos a discutirlo, nos pondremos de acuerdo o no, esto está en etapa todavía, según lo que tengo entendido, me corregirá Saldain, en etapa de aproximarnos a un diagnóstico que va a ser presentado creo que ahora en diciembre, y después en la etapa de propuestas. Entonces creo que ha contestado alguna de las, en la exposición que hizo Saldain ahora, el tema de ver el conjunto de las cajas o el conjunto de los sistemas que están para poder ser abordados y ver cuáles serán las salidas, más allá de que pueda haber diferencia entre uno y otro, habrá que verlo, pero Bien. mi duda sigue siendo... Queda corta desde tu punto de vista la Mi reforma. mi duda sigue siendo si no hay que incorporar otras variables que tengan que ver con el desarrollo económico a futuro y con las capacidades a futuro. A ver, Este es Saldain. el tema Gracias, central. Bayardi. Me apresuro a coincidir con Bayardi, realmente creo que tiene toda la razón. Es decir, no puede haber una seguridad social rica en un país que no sea próspero. Es decir, y el punto es, bueno, el huevo y la gallina, ¿qué va primero, verdad? Y realmente el desafío sobre las capacidades, las habilidades de nuestra gente es central. Pensemos, Uruguay va camino a tener una población que a partir de dentro de 20 años empieza a reducirse. Y se reduce fundamentalmente la población en edad de trabajar. Por lo tanto, cada joven, cada niño hoy es probablemente la principal riqueza que tiene el país. De ahí que el enorme desafío de dotar de la mayor capacidad posible a esa población es absolutamente imprescindible para tener éxito en la economía del conocimiento. Nosotros eso creo que lo tenemos claro. De hecho, hoy precisamente estuvimos analizando con parte de la Secretaría Técnica un documento sobre esas capacidades propiamente en la economía del conocimiento. Pero bueno, sí, efectivamente, allí hay un desafío muy grande y bueno, ya veremos si logramos o no avanzar en un acuerdo. Yo capaz que me permito ser un poquito más optimista que Bayardi, aún reconociendo la dificultad de la tarea. Bien. ¿Fito? Bueno, Rodolfo, un gusto, muy buena suerte con el trabajo. 3 preguntas cortitas, difíciles todas. A veces me confundo, no sé si están buscando una adecuación, como dicen algunos documentos, o una reforma, porque para mí, capaz que de formación profesional de profe, las palabras, estas 2 palabras tienen como sentidos distintos, ¿no? Connotaciones distintas. Parece que cuando se piensa en reforma se piensa en algo más ambicioso que cuando se piensa en una adecuación. La segunda es el asesoramiento internacional, la experiencia internacional. Tú mencionaste ahora que está entrando por varios canales. Lo que nos puedas contar respecto a esos otros insumos me parece muy interesante. Y lo tercero es, no es poco tiempo. ¿No tienen poco tiempo para hincarle el diente a un tema tan complicado? Bien, voy a empezar por la última. Efectivamente, a mí me hubiera gustado tener más tiempo. No lo tenemos, es el que hay, y creo que hemos diseñado una metodología de trabajo que nos va a permitir cumplir en el tiempo previsto con un buen producto. Porque de hecho empezamos a trabajar hace ya mucho tiempo, algunos, y uno de los primeros informes que presentamos a la comisión fue una memoria de lo hecho desde aproximadamente abril de este año. Es decir, que se vino avanzando desde bastante antes en lo que era reunir información. No empezamos a juntar información cuando empezó a trabajar la comisión, sino realmente bastante antes. Y eso obviamente fue informado debidamente
la comisión cuando empezó a trabajar. El tema de los apoyos internacionales son fundamentales. Nosotros estamos en ese sentido desarrollando varias actividades. Acabo de hacer referencia del seminario que hicimos con la Agencia Sueca de Pensiones. Fue un seminario que duró toda una mañana. Allí revisamos sus 3 principales componentes, incluso el que sería el equivalente a las AFAPs nuestras también, que allí tiene un diseño muy diferente que el nuestro. Esta semana, sin ir más lejos, tenemos una actividad que tiene que ver también con ese perfil internacional, con el Banco Mundial. Vamos a estar desarrollando varios módulos con ellos. En particular vamos a estar viendo uno asociado con los desafíos del mercado de trabajo y del contexto nuevo que en ese sentido tenemos planteado. En la tarde de ese mismo miércoles vamos a estar haciendo un seminario sobre los diferentes impactos del envejecimiento, porque hay alguno que acá no lo hemos mencionado todavía, pero que es muy importante. En familias que tienen 1.5 hijos por mujer, es decir, es muy difícil poder pensar, primero, que se va a poder prescindir de la fuerza laboral femenina y que va a ser necesario incrementar su nivel de participación. Segundo, ¿quién va a cuidar a los mayores? Por lo tanto, el envejecimiento demográfico tiene una pata de cuidado que es realmente muy importante. Nosotros no vamos, obviamente, a diseñar un sistema de cuidados, eso es competencia del MIDES y bueno, eso va por otro canal, pero sí realmente tenemos que subrayar esa importancia. Vamos a estar teniendo otro conjunto de actividades también para analizar diferentes aspectos con expertos españoles, ya tuvimos algunas hace relativamente poco, con la OCDE, con el BID, y realmente creo que hay un espectro bien interesante de apoyo en ese sentido. Tal vez me olvidé de la primera pregunta, Fito. Adecuación o reforma, ¿no? Bien, adecuación o reforma, perfecto. Yo creo que va a haber de las dos cosas. En el pilar destinado de prestaciones no contributivas, el llamado pilar 0, el que evita situaciones de pobreza, realmente lo tenemos que reformar. Hoy es un pilar donde el nivel de prestaciones no es el más eficiente y pensamos que debemos integrarlo al sistema tributario de una manera bastante más eficaz que hasta el momento para contemplar la totalidad de los ingresos de las personas. En ese sentido, ya está decidido que vamos a contar apoyo con la información de la Dirección General Impositiva. En el pilar del BPS, bueno, allí hay 2 visiones. Hay una visión que piensa que es necesario hacer ajustes de tipo paramétrico, edades, base de cálculo, porcentajes, y hay otra visión que va por una reforma más de fondo, como la que propugna, por ejemplo, un sistema de cuentas nacionales. Claramente y probablemente el principal experto en esa materia, de los que integra el grupo, el principal defensor de esa alternativa es Álvaro Forteza, compañero tuyo en la Facultad de Ciencias Sociales, y realmente Álvaro es un, digamos, entusiasta, defensor de un sistema de cuentas nacionales que tiene probablemente en el esquema sueco su principal paradigma, no el único, ¿verdad? También Italia y algunos otros han ido por ese camino. Y allí me gustaría detenerme un poquito para atar esta parte de la pregunta con la que inició Daniel, y es el apoyo de la academia y en particularmente de la UDELAR. Realmente ha sido muy importante, lo sigue siendo. El primer evento que tuvimos fue con quienes coordinaron las instancias de diálogos sociales anteriores. Allí tuvimos con Pepe Busquet, con Álvaro Rodríguez Ascue y con otros referentes de la academia una revisión de básicamente los pendientes de aquel diálogo. El próximo viernes tenemos 2 conferencias de primer orden, una del propio Rodrigo Arim, el rector, y otra que es la que hacía referencia Daniel, del doctor Rafael Radi, que últimamente se ha hecho muy conocido por su rol en materia del COVID y su coordinación en el GACH. Sin embargo, nosotros lo hemos invitado y lo hemos convocado a participar en su dimensión más propiamente científica, como biólogo experto en biología del envejecimiento.
que ese es precisamente el área de sus investigaciones y por las cuales ha ganado un lugar de destaque a nivel mundial. Claro. Es decir, integrando la Academia de Ciencias Americana, lo cual obviamente es un honor para todo el Uruguay. ¿Qué le hemos planteado allí a Radi como desafío? Bueno, ¿qué puede esperar el uruguayo? ¿Qué podemos esperar el Uruguay en la próxima década de la ciencia en materia de un mejor envejecimiento, de un envejecimiento de mejor calidad? Porque realmente, un poco atándolo con lo que decía Bayardi, es muy importante el diseño previsional, es muy importante el desarrollo económico, como planteaba él, y es muy importante también conocer cuáles son las pautas que hacen que esos años de vida ganados realmente sean años de vida de buena calidad. Entonces realmente allí hay un, digamos, conocimiento disponible que realmente va a ilustrarnos a todos sobre qué esperar de la ciencia en las próximas décadas. Rodolfo Saldain, muchas gracias por estos minutos. Simplemente pregunta el representante de los trabajadores en el BPS sobre un tema de procedimiento. Lo que emane de esa comisión, le pido mucha brevedad en la respuesta, ¿es por consenso? ¿Es por mayoría? Hay que atender que simplemente se sugiere luego al gobierno este paquete de sugerencias, pero ¿cómo se resuelve? ¿Por consenso o mayoría? Nosotros estamos llevando a cabo un proceso de diálogo social bien profundo y muy intenso que aspira a culminar en un consenso. La ley misma nos mandata a buscar ese consenso. Naturalmente, el legislador sabe que el consenso no siempre es posible y en ese caso prevé una decisión por mayoría. Llegado el caso. Muy bien, muchas gracias, Saldain. ¿Te quedaste más tranquila? Un gusto y muchas gracias. Hasta luego. Porque, claro. No, yo ya tengo asumido que voy a tener que trabajar hasta que las velas ardan. Sí, sí. Además, claro, decimos siempre, ¿no? Y me gustaría una reflexión final de los panelistas. Es esa frase tan trillada, ¿no? Un país de viejos. Y además con baja natalidad. Es un desafío importante, ¿no? Pero en la región estamos más. Me dicen 11 segundos cada uno. Fíjate vos, Juan. Tengo 73 años, sigo aportando al BPS, trabajo y me levanto todas las mañanas contentísimo. 11 segundos. Che, no, expresar mi confianza en esta comisión. Me parece un muy buen camino el elegido de la comisión de expertos y el buscar consensos. Está bien. Nada, mucha suerte. Bayardi. Ya lo dije, el desafío es grande. Creo que hay que buscar soluciones por otros lados también, porque si no, vamos a las restricciones. Muy bien, muchas gracias. Los invitamos especialmente para el próximo lunes, que es nuestro último programa de este 2020. Exactamente, ya proyectando seguramente el 21, que ojalá sea un poco menos movido en materia sanitaria, pero sí, efectivamente el lunes tenemos el último programa, los esperamos allí. Hasta el lunes, chao, chao.